En el siguiente video vamos a trabajar sobre una interpretación física de la derivada. Desde una plataforma ubicada a 15 metros de altura con respecto al nivel del piso se arroja en el vacío un objeto verticalmente y hacia arriba con una velocidad de 24 metros sobre segundo. Si la ecuación horaria de la altura del objeto está dada por la expresión h de t igual 15 más 24t menos 4,9t al cuadrado, donde t está medido en segundos y h en metros, calcula la velocidad media entre t igual a 0 y t igual a 1, la velocidad instantánea en t igual a 1, la aceleración instantánea en t igual a 1. Anotemos los datos del problema. A partir de la ecuación horaria, que en este caso se la representa con la letra h simbolizando la altura del objeto, vemos que el tiempo está medido en segundos y representado por la variable t. La altura del objeto, medida en metros, está representada por la variable h de t. La posición inicial del objeto es de 15 metros y la velocidad con que se arroja el mismo es de 24 metros sobre segundo. Si queremos calcular la velocidad media entre t igual a 0 y t igual a 1, recordemos que la misma se calcula como el cociente entre h de 1 menos h de 0 sobre 1 menos 0. Para calcular h de 1 reemplazamos por 1 en la ecuación horaria y nos da 34,1 metros. Lo mismo hacemos al reemplazar por 0 y nos da 15. Entonces, al reemplazar esos valores en la fórmula de la velocidad media, obtenemos que la velocidad media del objeto en el intervalo 0,1 es de 19,1 metros sobre segundos. En general, si queremos escribir a partir de esta expresión la fórmula de la velocidad media en un intervalo t0, t1, partiendo de la ecuación horaria, podemos escribir que la velocidad media en el intervalo t0, t1 se calcula como el cociente entre h de t1 menos h de t0 sobre t1 menos t0. Si representamos a la función h de t en un gráfico y marcamos los puntos h de 0 y h de 1, la pendiente de la recta que pasa por estos puntos nos da la velocidad media del objeto en el intervalo de tiempo t0, t1. Ahora en la consigna B nos piden calcular la velocidad instantánea en t igual a 1. Entonces, ¿cómo se procede? Si pensamos que el intervalo de tiempo 0, 1 comienza a achicarse y por ejemplo pasamos al intervalo de tiempo 0,5, 1 y así sucesivamente, es decir, haciendo que el tiempo tienda a 1, lo que estamos haciendo es achicar ese intervalo de tiempo, es decir, que ese delta t tiende a 0. Entonces, la recta secante que nos permitió calcular la velocidad media entre dos puntos se convierte en la recta tangente, es decir, el límite cuando t tiende a 1 del cociente incremental h de t menos h de 1 sobre t menos 1, que nos da la derivada de h en 1, es la rapidez del cambio de la posición del objeto en el intervalo de tiempo más pequeño que se pueda, y eso nos permite calcular la velocidad instantánea, es en este caso en el instante t igual a 1. Entonces, dada la función h de t, calculamos su derivada, es decir, la derivada de la ecuación horaria nos da la velocidad en función del tiempo, en este caso b de t es igual a 24 menos 9,8t, y para calcular la velocidad instantánea en el tiempo igual a 1, reemplazamos en esa función por 1 y nos da 14,2 metros sobre segundos. Si ahora lo queremos expresar en general, podemos decir que, dada la ecuación horaria de un objeto que se desplaza a una distancia h a lo largo del tiempo, para calcular la velocidad instantánea en un instante determinado debemos derivar la función
posición, es decir, la función de la ecuación horaria, y eso nos permite obtener la función velocidad instantánea. Si en particular reemplazamos en un instante t sub 1, obtenemos la velocidad en ese instante. Por último, nos piden calcular la aceleración instantánea en t igual a 1. Entonces, así como la rapidez de cambio de la ecuación horaria, es decir, de la posición de un objeto, nos permite medir la velocidad instantánea, la rapidez de cambio de la función velocidad nos permite medir la aceleración instantánea. Entonces, dada la ecuación horaria h de t, la velocidad instantánea se calcula como la derivada primera de esa función, es decir, h' de t es igual a d de t, y la aceleración instantánea se calcula como la derivada segunda de la función ecuación horaria o la derivada primera de la función velocidad instantánea. En particular, si reemplazamos por t igual a 1, obtenemos la aceleración instantánea en t igual a 1 segundo, que es menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, que en este caso es la aceleración de la gravedad. Observen que en el siguiente gráfico la función de color verde nos permite dar la posición del objeto en el instante t igual a 1. La función de color violeta, la velocidad en ese instante, y la función de color naranja, la aceleración en el mismo instante. Para resumir, el espacio recorrido en función del tiempo, a la que podemos llamar e de t o h de t, es indistinto. Si la derivamos, obtenemos la función velocidad instantánea. Y si volvemos a derivar, es decir, la derivada segunda de la función espacio en función del tiempo o la derivada primera de la función velocidad, obtenemos la función aceleración instantánea. Muchas gracias, Rosa.